26 años del asesinato a Miguel Ángel Blanco y Pedro Sánchez gobierna con sus asesinos. La vida de todos aquellos asesinados, amenazados y perseguidos por los pistoleros de la banda terrorista está en la memoria de todos los españoles que se levantaron aquel año 1997 con las manos blancas. Un asesinato a cámara lenta tras los más de 500 días secuestrado en Unzulo José Antonio Ortega Lara en una especie de chantaje por el que se exigía el acercamiento de todos los presos etarras a las cárceles vascas. Entonces nació el Espíritu de Ermua, un movimiento espontáneo y ciudadano que clamaba por la derrota de ETA que sucesivos gobiernos socialistas se han encargado de amordazar y pisotear. Pedro Sánchez no solo se ha apoyado en el brazo político de los terroristas, sino que ha culminado esa petición que le costó la vida a Miguel Ángel Blanco al acercar a todos y cada uno de los etarras que no estaban en prisiones del País Vasco y Navarra. ETA no se terminó con Zapatero. En 2011 el Tribunal Constitucional decidió paralizar la ilegalización de Bildu dictada por el Supremo, en lo que supone una batalla política de aquellos que derramaron sangre en nuestras calles y mataron a nuestros familiares, amigos y vecinos. Una política que ha dejado huérfanas a las víctimas y que asegura cómo ETA no mata ni secuestra y dicen mientras tanto que hay paz. Pero siguen sin esclarecerse más de 300 asesinatos de ETA, siguen sin haberse cumplido condena a muchos de esos asesinos, siguen negociándose con Bildu, un partido con los portavoces de la banda y financiado por todos los españoles, también por sus víctimas. El lema "que te vote chapote" es muy similar a ese movimiento ciudadano del Espíritu de Ermua. Es una expresión que nace de los españoles para decir basta ya a todos aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. No es un eslogan político, es un grito desesperado que ha dividido a las víctimas. Algunas de ellas, por el dolor que les genera, piden que no se use, pero representa a la perfección que esas heridas las abre todavía más un gobierno que no respeta ni su historia ni tampoco a sus muertos. Parece hipócrita esta censura que parte de socialistas y abertzales mientras se calla ante los homenajes a pistoleros terroristas. Así que sí, el 23 de julio, que te vote chapote. Muy buenos días, comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar cuando esta campaña electoral entra ya casi en su recta final, que será ya la semana que viene y de momento centrada en los últimos días, como ven, en Bildu y también ese apoyo por parte del gobierno de Pedro Sánchez para que el presidente del gobierno pueda seguir anclado en la Moncloa. Tenemos muchas cuestiones de las que hablar en esta mañana, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, pues apuntándome una vez más a tu introducción al editorial. Claro, esos son días que uno recuerda perfectamente qué hacía, dónde estaba, cuál era el ambiente y qué pasaba, ¿no? Y yo creo que no se me van a olvidar nunca, porque me pillaron de adulto ya, no de niño, ¿no? Pero yo, en las televisiones de esta mañana, yo no he visto que dedicaran demasiado tiempo, por no decir casi ninguno a eso. De hecho, en la que he visto yo no he coincidido, como voy haciendo zapping, no he coincidido en absoluto con eso. Sí he coincidido con la campaña ahora desde el entorno Sánchez contra el tema electoral, que consiste, ya avanzamos ayer más o menos aquí, que consiste en 2 piezas. Una es nueva. Una es las mentiras de Feijóo, o sea, todo es, se perdió el debate, ya aceptan que se perdió el debate, ya costó, porque al principio decían que habían ganado, cosa insólita. Se perdió el debate porque Feijóo mintió más que el otro, lo cual pienso que es mentira, pero me gustaría que el PP se desmarcara y sacara algún tipo de información sobre en qué mintió uno y qué mintió el otro. Creo que deberían hacerlo. Tantas lonas que les gusta hacer y tantos vídeos, sería una lona buena y un vídeo bueno, ¿no? Y ahora entra el otro tema, que es la trampización de Feijóo con Correos, porque ha hecho un llamamiento hizo ayer un llamamiento que lo habremos, no sé si lo pondrás después, pero que lo ha ido todo el mundo, de que los trabajadores trabajen tarde, mañana y noche, porque realmente hay un problema en Correos, y ahora le acusan de intrometerse en una empresa privada, de dar pábulo a la sensación de que hay pucherazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que el PP ya se defenderá porque también es totalmente absurdo eso, pero sí es verdad que pone de manifiesto que hay un problema en Correos que no se va a resolver. Yo ya conozco gente que no va a poder votar. Por culpa de Correos no va a poder votar.
porque se iban, o sea, que pidieron el voto por correo en previsión de que pudieran irse de vacaciones ya, y son viajes, gente que tiene viajes largos, que se va hoy, mañana o pasado, y de momento no ha recibido casi nadie nada, a pesar de que lo pidieron hace más de un mes. Con lo cual esta gente no va a poder votar. Yo lo que no sé, si un señor no puede votar, ¿qué pasa? Y si muchos señores no pueden votar, ¿qué pasa? No sé hasta qué punto, si muchos señores no pudieran votar, se podrían tener forzosamente que retrasar unas elecciones. No lo sé, porque en teoría es un derecho fundamental lo de votar, me parece a mí. Ahora, igual ese derecho es de esos que se puede pisotear por una empresa pública y privada sin que pase absolutamente nada y nos quedamos todos tan tranquilos. Creo que sería un mal precedente. Hoy es el último día para solicitar ese voto por correos. Las oficinas han ampliado su horario. En vez de cerrar a las 8 de la tarde, como se venía haciendo en los últimos días, han ampliado este horario hasta las 10 de la noche. Después, Correos tiene de fecha límite hasta este domingo, día 16, para poder entregar esa documentación en sus hogares, y después tendrían hasta el día 20 de julio para poder depositar el voto. El problema está en lo que dice Francás. Mucha de esa gente que pidió y solicitó el voto durante los primeros días que estaba habilitado después de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que lo pidió con mucho margen para poder votar cuanto antes, y que se van precisamente este viernes sin que les haya llegado la documentación a sus casas. Si bien es cierto que en un caso así, muchos de los que no hayan recibido esa documentación lo que pueden hacer es dirigirse a algunas oficinas de correos para cambiar el domicilio y que les llegue a la nueva dirección, si estás en España, efectivamente. Si te has ido fuera de España, ya no. Lo que dicen los sindicatos es que en ningún caso, si se ha solicitado el voto por correo, no ha llegado la documentación y no se ha podido depositar por la vía postal, el domingo electoral tampoco se puede votar de forma presencial. Y de hoy a domingo, que es el tiempo que estás diciendo tú, que tienen que Correos distribuir eso, es matemáticamente o filosófica, física, no sé qué, mente imposible que lo hagan, porque me parece que han repartido un 20%, ¿no? No hay datos oficiales por parte de Correos, porque como comentamos ayer, Serrano se ha cerrado a capa y espada, pero sí bien es cierto que los sindicatos están denunciando que estiman más de 2,3 millones de solicitudes y que solo se han repartido 300.000. Pues fíjate, en 3 días tendrían que repartir 2 millones, contando que si no estás tienen que volver. Y contando que otros sindicatos también dicen que esta cifra se podría ampliar hasta los 3 millones de solicitudes. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días. Pues es verdad que lo de Correos es un problema a 10 días de las elecciones. Era un problema bastante previsible por otra parte. Es decir, si tú convocas las elecciones un 23 de julio, sabes dos cosas: que va a haber un problema de participación, porque la gente tiene derecho a descansar y a tener vacaciones, y se pueden planear y se suelen planear con bastante tiempo de antelación. Vas a tener un problema de participación y un problema con el voto por correo, porque hay muchísima gente que lo va a solicitar. De hecho, se ha duplicado las solicitudes de voto por correo respecto a elecciones anteriores. Es decir, el problema era previsible y yo creo que al final esperemos que se solucione y que se agilice todo, pero vamos a ver cómo acaba todo, porque no sé si son 2,5 millones de votos por correo los que están pendientes de emitir, los que se van a emitir, y bueno, esperemos que todo se canalice bien. Por otra parte, yo vengo ahora de la Asamblea de Madrid. Ahí los periodistas hemos estado charlando un ratito con Isabel Díaz Ayuso, que no sé si luego hablaremos de este tema, y os cuento luego, si queréis, pues cómo ha sido la conversación. La presidenta de la Comunidad de Madrid se la ve bien, está tranquila y está emocionada, pero bueno, ha retomado ya su agenda desde hoy. A las 10 de la mañana estaba en el Pleno y ya va a participar con normalidad en los actos electorales que tenía previstos para esta semana y para la que viene. Luego nos cuentas todos los detalles. Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a todos, a esta ilustre mesa. Aprovecho el día muy egoístamente para felicitar a todos los Enriques, que hoy es su santo, y así me autofelicito. Muchas felicidades, Enrique. Pero hecha la chanza, evidentemente el recuerdo de hoy es luctuoso y monstruoso, y solo voy a empezar diciendo, le dediqué especialmente in memoriam a Miguel Ángel Blanco el escrito que publiqué el martes pasado, que versaba sobre lo de que te vote Chapote, etc. Y porque fue el día que le secuestraron y hoy es cuando le asesinaron. Me recuerdo todo, mi admiración
decir que, en mi opinión, y he estudiado bastante esa época de los movimientos terroristas, pues, confluyen en el mundo, pues ETA, poco más o menos que la OAS, o Acción Directa en Francia, las Brigadas Rojas, el Ejército Cero en Japón, la banda Baden-Meinhof, por supuesto, el más obsceno, vomitivo, el más abyecto de los crímenes, más que el del presidente Aldo Moro, que sin embargo fue también secuestrado y matado y tal, pero claro, era un presidente de gobierno, un poco con el caso de Carrero y tal. No, es una monstruosidad, por supuesto, pero estaba un poco en el cargo. Este era un pobre joven, ¿verdad?, concejal de un pequeño ayuntamiento al que torturaron torturaron vilmente y mataron de la manera. Para mí es el crimen más horroroso de los de esa época. Había una cuenta atrás, y en nosotros no había cuenta atrás oficial. Exacto. Y en esta había cuenta atrás. Sí, sí, pública, además. Fue monstruoso. Para mí es el más abyecto. Y solo decir, el famoso espíritu de Hermo, a decir lo que la indignación, la repulsa, el basta ya que se produce, no solo se lo cargan los gobiernos socialistas, es decir, hay todo el arco político, salvo a lo mejor la extrema derecha, pero todo el arco político participa en sofocar ese movimiento con el PNV a la cabeza, cómplice de ETA, como sabe. O sea, la tragedia del País Vasco es el consorcio industrial-militar PNV-ETA, ¿no? Pero también, evidentemente, yo nunca entenderé y le reprocharé siempre, ante esa monstruosidad, cómo no se declara inmediatamente el estado de excepción en el País Vasco, ¿verdad? O sea, a partir de ahí, todos los asesinatos de ETA son culpa de los gobiernos nacionales porque no supieron reaccionar y estar a la altura de la monstruosidad y apoyarse en el espíritu de Hermoa, ¿verdad?, para sanear esa cizaña. Y es monstruoso y, por supuesto, España sigue perdiendo. Una palabra más, es decir, que ahora, en fin, me río porque me vengan diciendo sacar ETA de nuevo, por si ETA desapareció no sé cuánto, y eso te lo dice, por intento de engañar, eso te lo dice quien ayer encontraba como gesta histórica de una España de antes y otra después, a partir de ayer, porque le han quitado la medalla del mérito al trabajo al general Franco. Mire, ya basta de insultar. Ya basta de insultar la inteligencia de los españoles. A eso que has dicho tú, yo añadiría como recuerdo histórico que inmediatamente poco después del espíritu de Hermoa aparece el llamado Pacto de Estella. Exacto. El Pacto de Estella es justo la respuesta del PNV cuando se encuentra, el PNV con HB y con compañía, cuando se encuentra que la sociedad vasca ha dicho basta en la calle. De hecho, hubo intentos incluso de asalto a sedes de HB, etcétera, etcétera. Entonces vieron peligrar todo el cotarro y ahí se produce, no por todo el PNV, porque ahí había... se cargan Ardanza. Sí, había una división también dentro del PNV se cargan Ardanza. Que después no se ha curado esta división entre gente, diríamos, muy distante de ETA y gente muy aprovechona. Sí, muy aprovechona, muy lo de Arzallus de mover el árbol para que caigan las nueces, ¿no? Y después se produce otro fenómeno que nadie quiere recordar, pero que yo lo viví en primera persona por motivos por profesionales, que es que en Navarra se produce, no sé si son 7, 8 o 9 ayuntamientos, un poco más tarde, no mucho más tarde, donde el PSOE gana las alcaldías gracias a votos y a concejales de HB. O sea, se produce un acuerdo entre HB y el PSOE para gobernar alcaldías navarras. Lo cual ahora nos extrañamos de que viene de lejos, vaya. Que viene de muy lejos, vamos. Sí, pero es verdad, ¿no? Pero es verdad que se produjo una unidad entonces de la sociedad y de los partidos políticos en general. Sí, en el momento de Hermoa era bestial la unidad. Se produjo una unidad que ahora lamentablemente pues, se ha roto. Sin ir más lejos, lo digo porque es lo más reciente que tengo. En la asamblea que había pleno esta mañana, Vox ha buscado una declaración institucional
en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y como condena a todo lo que ocurrió. Y no ha sido posible porque para una declaración institucional en los parlamentos, ya sea el Congreso o los parlamentos autonómicos, hace falta unanimidad. Sí. Pues no han sido capaces los 4 grupos parlamentarios que forman la Asamblea de Madrid de ponerse de acuerdo, porque han presentado enmiendas a la declaración tanto el PSOE como Más Madrid. Vox no las ha aceptado. Total, que al final no ha habido declaración unánime para recordar a Miguel Ángel Blanco, lo cual es una pena y es un síntoma pues bastante triste de lo que estamos viviendo en España ahora mismo. Sí que ha habido un minuto de silencio, eso sí que lo han acordado, pero la declaración se ha quedado sin poderse aprobar. Vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la mañana de hoy, precisamente de Miguel Ángel Blanco y también de todas las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a Bildu. De hecho, en unos minutos tendremos conexión en directo con Daniel Portero, que es el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, y también el hijo del fiscal asesinado brutalmente por ETA. En unos minutos hablaremos de ello. Antes vamos a este asunto del voto por correo que está preocupando e inquietando a muchos ciudadanos. Como saben, hoy era el último día. Finalmente Correos ha decidido ampliar el horario de las oficinas hasta las 10 de la noche, dando 2 horas más para que sí muchos españoles puedan acudir a solicitar ese voto y que no se queden sin el derecho de ejercer su voto para estas elecciones del próximo 23 de julio. Aún así, los sindicatos siguen denunciando que no se han hecho todas las contrataciones que Serrano había prometido, en total de 19.000, de las que 6.000 serían sustituciones. Hace apenas unos minutos Correos ha confirmado efectivamente que había hecho esas contrataciones para dar apoyo y refuerzo ante estos comicios. Lo que sí que es cierto es que está habiendo mucho caos y largas colas en todas las oficinas. El tiempo corre y el 23 de julio está cada vez más cerca, pero lo que sí que está cerca es el plazo para votar por correo, un plazo que termina hoy, último día para acudir a las oficinas a solicitarlo. Sin embargo, el aluvión de peticiones es tan elevado que Correos ha anunciado una ampliación de horarios en sus oficinas. Hoy, 13 de julio, abrirán hasta las 10 de la noche, 2 horas más en comparación con su horario habitual. Y esto no es todo, sino que este fin de semana también lo harán para que todo el mundo pueda depositar su papeleta. El sábado 15 estarán abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo lo harán hasta las 2 de la tarde. Y es que Correos está al límite y la polémica sobre el voto vuelve a estar en el punto de mira. La promesa de ampliar la plantilla no ha llegado. Pero si analizamos además la gestión económica de la empresa pública española de correo postal, se puede ver que no es muy buena. En 2018 llegó a la presidencia Juan Manuel Serrano, amigo de Sánchez. Desde que él está al mando, las pérdidas son continuas. Solo en 2019 la empresa obtuvo beneficios por valor de 17,7 millones de euros. En 2020, sin embargo, firmó su peor año, con pérdidas de 256 millones. Pero no está solo en juego el voto por correo, sino también la formación de las mesas electorales. Con la excusa de las vacaciones, sobre todo la mayoría de los elegidos alegan no poder acudir. Por eso se prevé llegar a otra solución. El primero que vote se quedará en la mesa. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta Electoral. Una polémica que continúa mientras los españoles están esperando esa llamada al timbre del cartero con su tan ansiado sobre. Ojo, porque esta cuestión es muy preocupante. De hecho, esta misma mañana Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista que concedía a otro medio de comunicación, también denunciaba una mala gestión y una mala fe por parte de Correos ante la imposibilidad de que mucha gente no pueda precisamente depositar el sobre con la papeleta. Hombre, es que estamos hablando de más de 2 millones de votos que pueden decidir las elecciones generales del 23 de julio, pueden decidir el futuro de España. Es decir, es muy serio lo que está ocurriendo y desde luego yo espero que no haya ningún problema al final. Es decir, que haya colas, vale, pero que se solucione todo y que no quede nadie sin votar, que quiera votar y no pueda votar antes del 23 de julio, por correo, en la urna, tal. A mí me llama mucho la atención también pues la solución esta que han encontrado para que, como están teniendo dificultades para formar las mesas electorales, porque hay muchas renuncias justificadas, incluso las notificaciones no llegan, las notificaciones posteriores, es decir, si alguien renuncia tienen que enviar notificaciones nuevas, a veces no llegan, no están. Bueno, pues la solución que dicen es que el primero que vote pues ocupa un puesto en la mesa electoral, lo cual a muchos se les va a quitar las ganas de ir a votar temprano, por lo menos. Y Tú dirás. Sí, claro, el primero que llega se queda ahí todo el día. A no ser que quieras estar de mesa. Sí, en fin, no sé, con el calor que va a hacer y eso, no sé si es muy agradable. Pero es que lo de la elección de
de las mesas también es un debate que surge siempre que hay unas elecciones, como es evidente, y a muchos que les toca, que dicen, bueno, pues lo tengo que hacer, y hay otros que siempre plantean esa pregunta de por qué no hay una lista de voluntarios o personas que están precisamente en paro, que igual tampoco les vendría mal. Pues puede ser que les viniera bien y a algunos les vendría francamente bien, sí, es verdad. Pero Sí, no, supongo que eso está muy estudiado, que tampoco es bueno que haya profesionales de la mesa. Claro, ¿no? porque la motivación que tiene que haber detrás no puede ser económica, ni por poco, ni por la cantidad que sea. No puede ser esa la motivación, porque además puede haber un interés detrás y tiene que ser algo que sea al azar, y por sorteo y por otros motivos mucho más... Debe ser por eso. Claro. Calvet. Hombre, sí, lo que pasa es que se contemplan exenciones, por ejemplo, mayores de 65 años que no tienen... Pero eso no quiere decir que no tengas que ir, ¿eh? Puedes renunciar. Exacto, pero así como los mayores de 70 ya no son convocados, Sí. los mayores de 65 sí son convocados Van y tienes que decir tú que no, Eso es. sin alegar nada más que la edad. O sea, así como en otras cosas tienes que alegar Sí. que te han roto la pierna, que estás operado, que no sé qué, ahí lo único que tienes que decir es no quiero por la edad y te aceptan en no quiero. Otra cosa que también es, y perdona que porque lo he vivido esto, otra cosa muy interesante es cuando te llega lo de correos, entonces ahí te pone lo que hay que hacer para darte de baja de la cosa esta y una página web y tal, te metes y flores de flores, nada. No funciona. Por la noche, flores de flores. Al día siguiente, más flores todavía. Y entonces te vas corriendo a la Junta Electoral, porque dicen, no la liemos, y entonces te dicen, hombre, claro, es que depende, Correos, una cosa es que le entregue usted un sobre y otra cosa es que Correos nos informe de que le ha entregado usted un sobre. Hasta que Correos no informa de que le ha entregado usted un sobre, usted en el ordenador no figura como que tiene un sobre al cual puede renunciar, por decirlo así, porque no está. Con lo cual, o sea, es una serie de cosas tontas, porque fíjate que costaría que avisaran de que el periodo de poderte dar de baja por Internet empieza 2 días después. Pues cantidad de gente ha ido porque no podía darse de baja, a ver qué puñeta pasaba, porque el sistema no daba la velocidad. Imagínate eso para darse de baja de una mesa los mayores de 65. Imagínate el resto de follones que pueden haber montado. Pero que las renuncias están siendo masivas en algunos sitios en concreto, están siendo masivas, como es lógico. Si es que unas elecciones en 23 de julio es una La pregunta locura. clave es, no se pueden retrasar, pero la Junta Electoral no puede, viendo todo el follón que se va a montar, decir, pues es imposible, o sea, porque es que van a quedar 2 millones de tíos sin votar, ¿eh? Pero a lo mejor... Es imposible, o sea, de hoy al domingo no se distribuye. Pero es que lo que es incomprensible es que se anunciaran las elecciones el 29 de mayo, estemos a día 13 de julio y que no se haya podido gestionar. Sí es cierto que al final se ha hecho esa contratación extraordinaria por parte de Correos. Ya, pero que Recuerdo que a pesar de que tenga culpa Correos... Hace media hora. Bueno, media hora, no, 3 minutos y medio exactamente. Sobre esto último, decir, a mí me parece inaceptable y una vergüenza que los mayores de 70 años no puedan ser llamados. Que puedan renunciar, sí, pero que se les descalifique para ser presidente de mesa, pues es un absoluto error. Creo que seríamos mejores que muchos otros jóvenes. Lo sé porque he sido muchas veces apoderado y he tenido que ayudar mucho a los estos, ¿no? Pero bueno, eso es no sé si se puede retrasar. Yo creo que la Junta Electoral no debe tener ese poder, pero supongo que la justicia lo que puede es anularlos si se demuestra que 2 millones de españoles o 1,5 millones de españoles no han podido ejercer su derecho fundamental, ¿eh? Ojo al parche, porque ya empezamos alguien a puede hablar de hacer algo, cosas, ¿no? Porque vamos. Porque no es anecdótico eso, ¿eh? Y no sé de qué ministerio depende Correos, no lo sé, pero tarda demasiado y no lo hará al final. El ministro de turno en aparecer, dar una rueda de prensa o hacer y explicar lo que está pasando, cuál es la situación y el riesgo que corremos. Pero eso tiene una motivación política clara, que es que el presidente de Correos es el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Eso sí, cuyo único mérito es este. Y Feijóo lo cual, también. Sí, pero como decían, Feijóo fue a Correos después de haber sido el presidente del Insalud, que tiene más gente que Correos. No, sí que tenía experiencia. Con una cierta experiencia, sí, pero si la única experiencia es haber acompañado a Pedro Sánchez en su agenda,
pues es una experiencia. Estoy leyendo rápido que los servicios postales dependerían del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aunque también creo que el Ministerio de Interior tiene parte en el asunto, ¿no? Porque hace unos días, precisamente, la cartera que dirige Fernando Grande de Marlaska avisó de todos los fraudes que estaban llegando, muchas notificaciones a través de correo electrónico, diciendo que eran correos y exigiendo una serie de datos para efectivamente robar esa información. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. El paraíso está en Fuerteventura. Vallazul Resort, villas privadas con los servicios del mejor hotel. Cada villa dispone de alrededor de 300 metros cuadrados, con salón, cocina, 3 habitaciones, piscina, solarium, barbacoa, jacuzzi y todo lo necesario para ser feliz. Villas totalmente privadas, con instalaciones y servicios de un gran hotel. Es un lugar, además, envidiable, a un paseo de Corralejo, de sus dunas, de sus playas interminables y de unas olas deseadas por todos los surfistas. Todos los socios del Club de Amigos podrán beneficiarse de las ventajas del Club de Miembros de Vallazul a través del código que aparece en pantalla. Reserven ya en este número de teléfono: 828-903-287, se lo repito, 828-903-287, o a través de la web vallazul.com, y disfrute de unas vacaciones inolvidables. 12:30 del mediodía, ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a hablar de ese asunto con el que abríamos el programa de hoy, de Miguel Ángel Blanco, y también de ese lema que se ha convertido en un grito ya casi extendido por toda España de muchos ciudadanos que le dicen basta ya al gobierno de Pedro Sánchez y a las cesiones a EH Bildu. Ese lema se ha convertido, como decimos, en algo muy repetido en los últimos días, después de que en una manifestación viésemos un cartel, después de que saltara directamente a la televisión, a Radio Televisión Española, pero queremos saber exactamente quién es Chapote. Es la pregunta que se hacen todos los vecinos. Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no? Que te vote Chapote, Sánchez. Que te vote Chapote. La expresión que te vote Chapote se ha extendido por diferentes ámbitos. Pedro Sánchez en septiembre del año pasado se encontraba visitando un barrio sevillano y un hombre sacó un cartel donde se podía leer dicha frase. Pero sobre todo se hizo viral durante la entrevista de Radio Televisión Española. ¿Pero quién es Chapote? Xavier García Gaztelu es un exdirigente de ETA, miembro del ala dura de la banda y jefe militar de la organización terrorista. Nunca ha mostrado arrepentimiento de sus actos, ni ha condenado los de su grupo. Se encuentra en prisión en el País Vasco tras haber sido trasladado en agosto de 2022, debido al fin de la dispersión de presos etarras, política ejecutada por el gobierno. Cumple una condena de 30 años por asesinatos, secuestros, atentados, depósito de armas, falsificación documental, estragos, incendios, robo y daños. Acumula penas de más de 500 años. Más de una decena de asesinatos llevan su nombre. Políticos, policías, funcionarios de prisiones, periodistas, civiles son el historial de uno de los mayores asesinos de ETA. El de Miguel Ángel Blanco, concejal del MUA, hace 26 años, fue uno de los que más levantaron al país. Le secuestraron el 10 de julio de 1997. Exigían para su liberación el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. Ante la negativa del gobierno, 48 horas después, Chapote le disparó 2 veces en la cabeza. Y precisamente nos acompaña en nuestra mesa Marian Vallejo, porque os sometemos a su lupa la memoria de todos los españoles en torno a ese concejal del Partido Popular en Ermua. Marian, buenas tardes. Buenas tardes, Salve. Efectivamente, hoy se cumplen 26 años de ese vil asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Y 26 años después nosotros hemos querido salir a la calle para saber si los españoles conocen quién fue Miguel Ángel Blanco, su historia y también la historia de Chapote, su asesino. Por eso también le hemos querido preguntar por él. Y atención, porque la diferencia de edad también se contempla quién lo conoce y quién no. Te voy a enseñar una foto y a ver si sabes quién es esa persona, ¿vale? Sí, por supuesto, es Miguel Ángel Blanco. ¿Y sabes qué le pasó? Sí, claro. Que nuestros amigos de la ETA lo secuestraron y lo asesinaron vilmente, a pesar de que hubo bastantes manifestaciones en España. Sí, este es el que mataron los de los ETA, ¿cómo se llama este? Miguel Ángel Blanco. Sí. ¿Quién? Miguel Ángel Blanco. Ay, no. ¿No sabes quién es? No. No sé quién es, ¿no? Si le digo Miguel Ángel Blanco... Sí, claro, Miguel Ángel Blanco, sí, claro, sí. ¿Y sabe qué le pasó? Sí, sé lo que le pasó, que le mató ETA. Claro, sí. El de las manos blancas, cuando se manifestó la gente tanto, sí. Ajá, sí. Sí. ¿Sabes quién es? Sí, sí. El que voló, ¿no? A mí me suena, pero no me sé el nombre. Si os digo el nombre de Miguel Ángel Blanco...
Miguel Ángel Blanco, ¿qué? No, no sé quién es. Nada. Nada. Le voy a enseñar otra foto a ver si sabe quién es. Ay, este es de ETA. Pues es de Chapote, Este es ¿eh? Chapote, claro, este es de ETA, Chapote. Este es el asesino. Pasa que no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién es. Sí, el de que te vote, ¿no? Tampoco, pero tiene pinta rara. Este tiene pinta medio de que fue a la cárcel. Sí, por lo de que te vote Chapote. Eso es lo de que te vote Chapote, ¿no? Sí, no, ni idea, pero no tengo ni idea de quién es, la verdad. A mí sobre todo me llamaba mucho la atención pues, el conocimiento al final con la diferencia de edad, ¿no? Las personas así como más mayores sí que conocían a Miguel Ángel Blanco y lo que le pasó, incluso algunos reconocían a Chapote, pero los más jóvenes no tenían ni idea de ninguno de los dos y de Chapote lo que sabían era por el grito que se está haciendo ahora mismo famoso, no por nada más. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Yo digo muchas veces que la educación, la deseducación en España de estos últimos 30 años es un arma de destrucción masiva de la convivencia y del conocimiento. Pues esto es un ejemplo. Es decir, que los jóvenes no sepan reconocer una foto de Miguel Ángel Blanco, a lo mejor ni de Carrero Blanco tampoco, o sea, es una prueba del desastre absoluto de la educación que se da, de la educación cívica que se da a la hora de formar ciudadanos a los españoles. Así de claro, vamos. Chapote lo entendería, no pones a los asesinos. Yo dudo mucho que los que salen de la educación pública italiana no reconozcan o no sepan quién era Aldo Moro, por ejemplo, ¿no? Es un desastre la alienación brutal a la que la educación española ha sometido a los jóvenes. Pero es que además, vamos a ver, tanto que se habla de la memoria histórica, de la memoria democrática, esto es memoria de España que hay que conocer obligatoriamente. Hombre, lo que no puede ser es que caigan en el olvido porque algunos no quieren que se recuerde. Hay que saber quién es Miguel Ángel Blanco y hay que tenerlo presente continuamente porque es cuestión de historia, es cuestión de dignidad y es cuestión de justicia también, pero no solamente para las víctimas del terrorismo, sino para todos los españoles. Entonces, claro, cuando se dice que te vote Chapote, algunos es que ni siquiera lo entienden. Claro. Y bueno, pues creen que bueno, puede ser un poco tal, ofensivo y tal, pero si es que no sabes ni quién es Chapote, si no sabes quién era el tipejo este, el asesino en serie, no sabes quién es, cómo te puedes pronunciar si te parece bien o si te parece mal, y cómo puedes a la vez pronunciarte sobre los pactos de Sánchez con Bildu si no sabes quién es Bildu, si no sabes quién era Herri Batasuna, si no sabes lo que hacía Herri Batasuna y si no sabes quién estaba detrás de Herri Batasuna, que era la banda terrorista ETA y era este señor, por llamarlo de alguna manera, impresentable, que era Chapote. Es decir, es información y es historia que es absolutamente obligatorio tenerla presente y conocerla. Y eso forma parte también de la responsabilidad de las familias, pero también responsabilidad de la educación y de los poderes públicos. Y de los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación, sí, de todos un poco, pero eso... Sí, de la educación. Pero tampoco nos engañemos, ayuda bastante, entre comillas, el hecho del lema, porque mucha gente joven pregunta, ¿y quién puñeta era este tío de Chapote? Y entonces la gente que no es joven sí que sabe y explica. Puedes explicar con cierta confusión, o sea, igual uno se confunde y resulta que explica que lo secuestraron no sé quién, pero al final acaba llegando más o menos a la verdad. O sea, a ver, a mí de este lema lo que no me gusta es que haya parte de las víctimas, algunas de las cuales considero muy serias, que no estén de acuerdo con el lema. Eso es lo que me preocupa. Me tranquiliza el hecho de que la otra parte de las víctimas, porque curiosamente Chapote hizo muchas, pero fundamentalmente hubo dos muertos muy importantes en la historia de Chapote, que son Miguel Ángel Blanco y que son Ordóñez, que sepa yo, ¿no? Entonces, claro, que la hermana de uno esté en contra del lema y que la familia del otro, que también es hermana, me parece, ¿no? Es hermana, sí, Marimar Blanco es hermana. El hermano también esté a favor del lema, pues quiere decir que no hay unanimidad en el tema del lema. Josep María, vamos a ver, es que el debate, a mí me parece, yo respeto profundamente que Consuelo Ordóñez esté en contra de este lema y esté pidiendo que no se pronuncie, pero es que es libertad de expresión. No, es decir, yo lo respeto, pero a mí no me puede obligar a no utilizarlo. Lo que me sabe mal a mí es que haya parte de las víctimas que les molesta el tema. Sí, pero bueno, pero les puede molestar, pero no quiere decir que tengan razón. No, y además el lema no va contra las víctimas. Vamos a seguir debatiendo ahora en la mesa de todo ese asunto, pero dejadme que salude ya a Daniel Portero, que como saben es el hijo del fiscal Luis Portero, asesinado brutalmente por ETA, y también el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Hemos acabado de ver un vídeo precisamente que nuestra compañera Marian Vallejo ha salido a las calles a preguntar a muchos de los ciudadanos con los que se encontraban si conocían a Miguel Ángel Blanco, si conocían a su asesino, a Chapote, y nos hemos encontrado con que hay una gran parte, sobre todo aquellas personas de más edad, que sí les reconocen perfectamente, pero nuestros jóvenes, al parecer, por lo que hemos visto, no tienen ni idea. ¿Qué siente al ver que hay muchos de estos jóvenes que se han olvidado precisamente de esta memoria de quiénes son nuestros muertos? Bueno, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que en los libros de historia de España, tanto en primaria como en secundaria, debe estudiarse de manera obligatoria todo lo que hizo ETA durante casi 60 años. Precisamente porque Miguel Ángel Blanco es una de las víctimas del terrorismo más emblemáticas y gracias a, y fíjate qué paradoja, ¿no? Gracias a su asesinato, fíjate, el día de hoy, el Estado de Derecho ganó el pulso a ETA y a Herri Batasuna, que hoy se disfraza bajo el nombre de Bildu y que está en las instituciones. Pero es la reflexión, ¿no? A ver, el nombre de los asesinos, pues bueno, si se olvida, mejor. Es cierto que el asesino de Miguel Ángel Blanco fue Chapote. Que la gente no lo sepa, bueno, me daría igual, pero que sepan quién era Miguel Ángel Blanco, eso es imperdonable, que no se sepa. Miguel Ángel Blanco fue el comienzo del final de ETA. ¿Qué le parece ese uso del lema "que te vote Chapote"? Porque lo hemos estado comentando aquí, hay división entre esas víctimas y al principio del programa lo que hemos querido señalar es que en ningún momento es un eslogan político, sino que es una expresión que sale libremente de muchos ciudadanos que quieren decirle basta ya a un gobierno que se ha apoyado en el brazo político de ETA. Bueno, yo ya lo he comentado en varias ocasiones y sí te puedo decir que nace del pueblo, se emana del sentimiento y el corazón del pueblo. Hay un lema así que nace del pueblo. Por mucho que Sánchez quiera, no se va a eliminar. Y sobre todo la libertad de expresión donde no se insulta a nadie, simplemente se le hace una recomendación. Bueno, vamos a ver, si él no quiere que le vote, pues que no le vote ni Chapote, o sea, un voto menos. La cuestión es que cuando la gente lo dice porque resume perfectamente la política que ha tenido, no antiterrorista, sino pro-terrorista, el presidente del gobierno, que lleva 5 años pues llevando a España al precipicio, ¿no? Este señor, pues básicamente ha cedido al chantaje al que no cedió el gobierno de Aznar en el año 97. En el año 97 a Miguel Ángel Blanco se le asesina por no acercar a los presos de ETA al País Vasco y Sánchez sí ha cedido a ese chantaje. Yo lo dije ya en la Asamblea de Madrid en su momento. Sánchez, desgraciadamente y de manera metafórica, por supuesto, ha vuelto a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Fijaros qué fuerte suena esto, ¿no? Pero esa frase encarna y resume en 4 palabras lo que ha hecho Sánchez en 4 años. Yo soy de los que cree que tiene que haber libertad de expresión, que al que le guste, el que la quiera decir que la diga y el que no, y el que le moleste, pues bueno, pues tiene todo el derecho a decir que le molesta, pero también tiene que ser respetuoso con los que quieren decirla. Yo sí te digo que entre las víctimas que firman el manifiesto sobre la libertad de expresión del que te vote Chapote, ya van casi 300 víctimas. Con nombres y apellidos, no asociaciones. Víctimas con nombres y apellidos. Y de esos nombres y apellidos te puedo asegurar que hay 10 que son del colectivo de víctimas del terrorismo, de Covite, ¿vale? Y también hay personas que son familiares de Fernando Buesa, como Miquel Buesa y su mujer, que en su momento firmaron un manifiesto en contra de la utilización de este lema. No hay que usar las asociaciones ni las fundaciones en estos casos. Tienen que ser las personas las que opinen. Ayer por la noche mismo, víctimas del terrorismo como Federico Jiménez Los Santos o como Carlos Herrera, también, que son compañeros vuestros, se unieron a este manifiesto de la libertad de expresión. Libertad de expresión que yo creo que, bueno, que dentro de lo que cabe en España todavía se respeta, pero vamos, la izquierda tiene la mala costumbre de que cuando son ellos los que lo dicen, es la ley del embudo. Lo han hecho para ellos y lo está hecho para los demás, pero cuando es contra ellos, es cuando les sienta mal, y eso no es democracia.
Le pregunta a mi compañera Marín Vallejo. Hola, buenas tardes, Daniel. Yo le quería preguntar su opinión sobre una portada del diario Gara que salió justamente ayer, 12 de julio, en el que en un lateral se podía leer que, que EH Bildu está ganando prestigio gracias sobre todo al levantamiento de los vetos en televisión y que esto ha ido evaporando los prejuicios que los españoles podíamos tener de este partido político. Además, justamente hace 2 semanas un periodista de este medio señaló a una Archancha colocando su foto dentro de un círculo tal y como hacía la banda terrorista ETA, y me gustaría saber qué opina sobre este blanqueo que se le está haciendo a dicha formación. Vamos, lo que tiene que quedar primero claro es que Bildu es ETA. A ver si nos enteramos. Bildu es ETA. Y no son los herederos, no son los herederos. Mira, desde el principio y ahora, en las anteriores municipales del año 23, hace un mes y pico, presentan a 44 asesinos de ETA, miembros de la organización terrorista ETA, ya es una razón suficiente. Pero es que desde el año 2015 al 23 han presentado más de un centenar de asesinos de ETA o miembros que pertenecían a la organización terrorista ETA. Como los garbanzos y el garbanzo negro, pues aquí no hay un garbanzo negro, hay cientos de garbanzos negros dentro de las listas. ¿Son listas contaminadas? No son listas contaminadas. Bildu es Batasuna, es la correa de transmisión de Batasuna, Batasuna fue ilegalizado, Bildu no, y Bildu le está pagando el favor a los etarras metiéndolos en las listas para que sigan viviendo del cuento a través de los impuestos que pagamos todos nosotros, ustedes, yo y todos los que están en toda la geografía nacional. Le pregunta a Josep María Francas ahora. Sí, ¿qué tal, Daniel? Dos cosas. Es que yo estoy siguiendo, no sé si por masoquismo, todas las televisiones normalmente y especialmente televisión española, y desde ayer, diríamos, el ataque es descalificarte exactamente a ti y a alguno más por ser diputados del PP, con lo cual sois juez y parte y, por tanto, es normal que opinéis en contra, eso es lo que se dice, ¿eh? Es normal que opinéis en contra del que te vote chapote. Claro, al estar la familia Blanco también ya, ahí se incide en que es todo el tema. Claro, ¿qué sentido tiene descalificar a una persona por ser diputado del PP frente a ese tema? Y la segunda pregunta, que igual es más sutil, es ¿por qué? Porque claro, el uso es todo el rato del manifiesto de Covite y la Fundación sobre este tema, tal. ¿Por qué han sacado eso en este momento, Covite y la Fundación? Bueno, a ver, lo sacaron precisamente porque... Parece que estamos teniendo un problema con esa conexión. Vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos para que pueda dar precisamente la opinión sobre lo que está diciendo Josep María Francas, pero al final lo más importante, y ese es el mensaje que también nos quieren transmitir precisamente siempre las víctimas de ETA, siempre que nos ponemos en contacto con ellas, que no se nos puede olvidar que Bildu es ETA. Se incorpora precisamente también a nuestra mesa José María Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo veis este blanqueamiento a Bildu que está produciendo muchos medios de comunicación y también desde la parte de la política, Calvet? Sí, yo quería decir sobre esto, yo digo las palabras del señor Portero, aunque no sea del PP, y probablemente tampoco le vote. Portero sí. Portero sí es. Por eso, aunque yo no sea del Calvet, PP... antes de que sigas, hemos recuperado precisamente esa conexión con Daniel Portero, que ahora creo que nos escucha correctamente y puede responder precisamente a lo que plantea. Disculpar porque, bueno, en fin, es que yo normalmente por Madrid me muevo en bicicleta y hago muchos kilómetros cuando voy a la Asamblea de Madrid, al contrario que hace la ministra de Medio Ambiente, que hace el paripé de los 100 metros. Y bueno, ahora me ha pillado en la calle de Licias. Entonces, pues bueno, estoy en contacto y en directo con vosotros y bueno, pues a veces son los problemas del directo, disculparme. Bueno, a lo que voy. La pregunta que me hacíais, a ver, se utiliza mucho el hecho de que estés en un partido político, sobre todo en el Partido Popular, para precisamente descalificar a las personas, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos una profesión, yo aparte soy ingeniero de caminos, soy ingeniero del canal de Isabel II, pero ahora estoy en la política para ayudar. Y yo soy igual de víctima que cualquier otra, pero ni soy más ni soy menos. Y creo que tengo el mismo derecho a opinar
que Consuelo Ordóñez y que cualquier otra persona, ¿no?, de las víctimas. Tenemos el mismo peso, absolutamente. Que te descalifican y te usan diciendo que tu condición de parlamentario de la Asamblea de Madrid es suficiente como para que no opines. No, mire usted, a mí, por encima de todo, de mi profesión y de todo, yo soy hijo de Luis Portero, que fue asesinado de 2 tiros en la boca, no en la cabeza, en el portal de mi casa, casa que aún mantenemos porque no nos echaron de allí. Y yo puedo opinar exactamente igual que cualquier otra víctima. Y puedo diferir, pero nunca habrá división. Siempre tendremos diferencia de opiniones. No hay división entre las víctimas. Las cosas importantes siempre estamos unidos. Eso que os quede claro. Pues Daniel Portero, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte. Ya sabe que esta casa tiene siempre las puertas abiertas. Muchas gracias a vosotros. Calvet. Tengo 2 amigos, eso es más bien, de la misma familia, y que no eran del Partido Popular, que son víctimas, hijos de, no sé si hijo y sobrino o hijos de un asesinado por ETA, y uno está indignado por el uso de ese eslogan y otro es completamente, creo que son hermanos o si no primos. Claro, eso es una cosa individual. Yo prometí, con que una se sintiera dolorida y molesta, prometí no utilizarlo ni gráfica ni oralmente, respetando lo que haga cualquiera, respeto los dolores. Pero sí tenía interés en centrarme un minuto en el lema. Ha dicho algo muy importante el señor Portero, que yo recojo un poco de publicidad en mi último artículo en Mundo Financiero el martes pasado, que versa sobre esto, y le resumo. Es de nacimiento popular y además sin mayor pretensión que ser una anécdota de un reventador en una cosa. Después es verdad que los cogen y se convierte en un emblema político y en un instrumento mediático importante que recojan algunos partidos y tal, porque es un acierto. De acuerdo, pero es de nacimiento popular. Y ahora mismo este mensaje yo no lo reduzco en absoluto, y tiene que ver con la lamentable ignorancia de lo que era, de quién era Miguel Ángel Blanco. Yo no lo reduzco en absoluto a la condena, que sí, por supuesto, a la condena de haberse puesto en brazos de los terroristas, de ETA, como dice este señor, que Bildu es ETA, ¿no? Es más, y me agrada democráticamente, es una... digamos, una masa crítica popular que clama contra lo que se está deteriorando y destruyendo la convivencia en España y la democracia española. Es decir, que llega... Detrás de eso está también la mesa de diálogo, detrás de eso está también todas las traiciones que se han cometido a valores que se prometían que no se iban a tocar, yo no dormiré por las noches, etcétera, traiciones a valores. Y está que la gente que se dice es garbancera, pancista, pues está también, por supuesto, el terreno está también decir, oigan, lo que nos jugamos el 23 de julio es mucho más que una gestión económica, nos estamos jugando valores importantes de España, ¿no? Eso lo quería destacar también. Bueno, a mí es que el que te vote chapote me parece un grito de rabia totalmente certero. Que ha salido del pueblo, como hemos subrayado. Y de hecho es tan certero que le ha dolido especialmente al presidente del gobierno, porque le ha ido a dar donde más le duele, que es en la verdad y en sus mentiras, de cómo ha estado gobernando con los amigos de ETA. Daniel Portero dice que son ETA, Bildu es ETA. Bueno, pues ETA, Bildu, me da igual. Por eso el otro día en el debate electoral Sánchez estaba fuera de sí exigiendo a Feijóo que condenara nada menos, que condenara el grito de que te vote chapote. Pero ¿cómo se va a condenar ese grito? ¿Por qué hay que condenarlo? Es decir, que cada uno es libre de decir lo que quiera. Es un grito de rabia, de libertad de expresión además, y que recoge y resume muy bien lo que sienten muchísimos españoles ante lo que ha sido esta legislatura. Yo creo que resume en esas pocas palabras todo lo que ha hecho Sánchez y lo que han sido los pactos
de Sánchez en estos últimos años. Yo, lo de la división, yo me alegro de escuchar al señor Portero al decir que no hay división de las víctimas. A mí me parece un mensaje muy positivo. Es decir, tienen diferentes opiniones, como se ha visto ahora, Consuelo Ordóñez, Marimar Blanco, Daniel Portero, pues opinan de distinta manera sobre esto de que te vote chapote. A uno les duele más, a otro les duele menos, se respeta la libertad de expresión, pero el hecho de que salga aquí el señor Portero diciendo podemos pensar distinto, opinar distinto, pero en lo fundamental estamos unidos, a mí me parece un mensaje muy importante que ya deberían apuntárselo a algunos políticos también. Marín. Sí, además ayer la candidata al Senado por Vizcaya de H. Bildu dio una rueda de prensa, Jasone Aguirre se llama, en la que volvió a asegurar que todavía quedan en cárceles presos y presas etarras y que algún día, según ella, pues lo van a liberar. Aún tiene presas y presos en las cárceles, pero que conseguirá que vuelvan a casa. Y este es, además de todo eso, el pueblo de Durango, que el 28 de mayo dijo que quería una alcaldesa de izquierdas y soberanista y no una que abrazase los votos de los cuarteles. Y esto, vamos, no es ninguna novedad, lo llevan pidiendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Los cuarteles? José María, ¿cómo lo veis en Vox? Lo de que te vote chapote, bueno, yo lo veo una manifestación, sí, como habéis dicho, de origen popular, que ha circulado, en fin, con las redes sociales todo ahora, en fin, se transmite a un ritmo de vértigo y ha tenido cierto éxito, lo que significa pues que tiene un apoyo popular esta expresión, que indudablemente es dura contra el presidente del gobierno, pero no por dura no merecida, ¿no? Luego ya si es más o menos afortunado utilizar el nombre de un asesino en particular, esto, yo no voy a hacer un juicio y desde luego lo que voy a hacer es de censor en este asunto, ni creo que nadie pueda serlo, ¿no? Pero yo interpreto que la irritación del otro día del presidente del gobierno en el debate por esta cuestión no es por el contenido de la expresión. No es por... No es por el contenido de esta expresión. Yo creo que él está irritado en general porque cree que pierde las elecciones y entonces todo le molesta, ¿eh? Todo le molesta. Y entonces esto, si él estuviera en las encuestas en un 35%, ni lo hubiera mencionado porque le resbalaría, porque no es persona, hasta donde lo hemos podido conocer, no es persona que se caracterice, vamos a decir, por su delicadeza espiritual, ¿no? Entonces, no creo que se sintiera afectado. Se siente afectado porque es algo, efectivamente, pues, que le deja en muy mal lugar, pero como digo, un lugar merecido, y porque él está en un trance de derrota que es lo que más le amarga. Y que no lo entiende. Él ve que va a perder y es que no entiende que sea capaz de perder con todo lo que ha hecho y con todo lo que está defendiendo. Puedes tener razón, y hemos tenido algún caso de algún presidente del gobierno en España y algún mandatario extranjero que nunca entendió su derrota. Por ejemplo, en España no entendió nunca la derrota del Partido Popular Aznar en 2004, ¿no? Bueno, lo que indica la personalidad de este señor, que por cierto ha soltado ayer una perla cultivada y ha dicho que Vox pone palos en las ruedas a la victoria del Partido Popular. Le ha faltado decir lo que dijo Casado en 2019, ¿no? Preguntaron sobre el resultado del Partido Popular y dijo: el Partido Popular tiene un resultado malo porque se ha presentado Vox. O sea, llegamos a cosas de este tipo, ¿no? O sea, su irritación les ofusca hasta el punto de decir bobadas como estas, ¿no? Entonces, hemos tenido algún caso de Aznar, nunca comprendió por qué fue derrotado en el 2004 el Partido Popular, o el caso de Giscard d'Estaing en el 81, que no entendió cómo los franceses habían votado a Mitterrand, porque él consideraba que había sido un presidente extraordinario y estuvo sin aparecer en medios de comunicación y sin hablar con la prensa, no sé si 2 o 3 años, porque no... Y bueno, no lo sé, este es un personaje de indudable menor categoría que los que he mencionado, ¿no? Este está
muy alterado y descompuesto por la derrota que se le viene encima, si Dios quiere, y los españoles también, como lo espero. Marín Vallejo, gracias por esta lupa. Seguimos otro día con más asuntos, precisamente en esta lupa de Marín Vallejo. Ahora nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad y a la vuelta, por supuesto, tendremos que seguir comentando más asuntos. Esa referencia al voto útil que comentábamos del Partido Popular que continúa. Conoceremos también los programas de Partido Popular y Vox en materia de defensa de la familia y muchos otros más asuntos, pero todo ello será a la vuelta. ¿Sabías que a partir de los 25 años el colágeno cae un 1% cada año? A partir de los 40 su producción se reduce a la mitad y es muy importante suplementarse. No solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de huesos, músculos y articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. 2 minutos de publicidad y seguimos. No te pierdas Más que Turismo. Te mostraremos una guía turística para que puedas disfrutar de tus próximas vacaciones. Laura Fernández recorrerá los mejores hoteles, restaurantes, sitios de ocio y toda la diversión en los mejores parques del mundo. Más que Turismo en El Toro Televisión. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, en punto de la tarde, 12 en Canarias. Vamos a seguir con más asuntos, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Como bien sabes, hoy vamos a hablar de tribunales y sentencias, porque la Audiencia de Valencia ha impuesto una pena de 12 años a un interno de un CIE por pegar una paliza casi mortal a un agente de policía. Estos hechos ocurrieron en 2021. Este interno estaba allí por supuestamente haber cometido una agresión. Y cuando estaba en el calabozo empezó a insultar tanto a agentes como a otros internos y decidieron cambiarle. Esta agente entró en el calabozo para moverle y le pegó primero un puñetazo en la cara que la tiró al suelo y la dejó inconsciente. Y una vez esta policía en el suelo, el joven siguió pegándole. Y voy a leer lo que le causó: un traumatismo craneoencefálico, 3 fracturas mandibulares, diversos hematomas y visión borrosa a los ojos. Y esto también provocó más tarde diferentes dolores cervicales, craneales, además de trastornos neurológicos y estrés postraumático. Cuando la gente estaba inconsciente, no podía ayudar, llegó otro agente de policía para intentar parar al joven y el joven también le volvió a pegar. Y le agredió y sufrió lesiones y un traumatismo también craneoencefálico. Se celebró el juicio en un primer momento y le condenaron a 7 años por lesiones graves. La defensa del agente de policía y la fiscal pues recurrieron al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia dijo que había que repetir el juicio. Se ha repetido ahora en estas últimas semanas y le han condenado a 12 años. Alba, esto es un poco lo que venimos hablando de las últimas semanas sobre el abandono de las instituciones por parte del Ministerio del Interior, porque en los centros de internamiento de extranjeros están teniendo muchos problemas y están pidiendo más apoyos, primero en cuanto a limpieza y sobre todo seguridad, porque no dan abasto. Ese es el problema, al final, de ese mogollón que vemos que muchas veces llegan a nuestro país y esa denuncia que hacen siempre los agentes, no solo en estos CIE, sino también en las propias fronteras que no tienen medios para poder hacer su trabajo. Calvet. Sí, vamos, esto no es exactamente crónica de un manicomio, es decir, eso está a la orden del día. Y bueno, pues son las tragedias que suceden. Lo lamento por los 2 policías. Yo saco dos lecciones. La primera, hombre, vamos a ver, hay que entrenar bien a nuestros policías. O sea, si se les exige además que no utilicen un exceso de violencia, hombre, tienen que tener un mínimo de... porque es que es uno y otro y resulta que un pájaro de estos, los tumba de un puñetazo y tal, hombre, un mínimo, o que les den lo que se llama teasers, ¿no? Estas cosas. O que vayan 2, sí, pero para eso tiene que haber 2. O que vayan 2, a que ha ido uno primero y el otro después. Claro, tiene que haber 2 para poder ir. Ahí también lo digo, y lamento muchísimo lo que han sufrido y estarán sufriendo, eso por supuesto no tiene que ver.
Pero sí, claro, en fin, ese tipo de inseguridad existe, va creciendo, supongo, a medida que evoluciona la llegada de ¿cómo se llama esto?, de inmigración de culturas distintas, por lo cual hay que preparar bien nuestras policías. Por lo demás, me alegra que el juicio se haya celebrado en 2 años, porque veo que ha sido el 21, por lo menos en el 23, 2 años en el que este hombre va a estar en la cárcel y ahora seguirá los 10 que le quedan, ¿no? Porque hay juicios que tardan en decidirse lo bastante como para que lo sueltan por habeas corpus, ¿no? Pero cuestiones como estas, al final, también es cierto, vimos lo que pasó en Francia con todos esos disturbios. Quizás muchos de los que vimos ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, también echamos un poco de menos que se tratara esta cuestión y conocer qué es lo que propone exactamente cada partido frente a un problema como este. Ya, pero como este, como el otro, como el de más allá, o sea que realmente propuestas, yo creo que podríamos decir 2 o 3, igual me parece 1 o 2 por parte de uno y 2 o 3 por parte del otro, pero a mí lo que me ha extrañado que pusieras eso en Crónicas de Manicomio. Yo pensé que pondrías la declaración de ayer de Pedro Sánchez, de que era un hombre de principios y firmes convicciones, pero veo que no, que eso no parece que sea de manicomio. Y en cambio, ¿por qué has puesto eso? ¿Por los 12 años? Pues sobre todo que al principio se le condenó por 7 años y causó estas lesiones a la gente, y evidentemente bueno, que le causó daños, traumatismos, que le quería matar básicamente. Yo tenía un amigo que le ha pasado lo de la mandíbula, ¿no? El traumatismo, que eso va de suyo y hay de muchos grados. Pero lo de la mandíbula, al final estamos llegando a esta situación. Y lo de la mandíbula ya no es que el hecho de que se imponga esta condena, porque condenas y sentencias estamos acostumbradas a verlas todas las semanas, sino ir a la raíz del problema y de qué está causando todo este tipo de situaciones, aparte de la situación y la indefensión que tienen los agentes. Pero es verdad, es lo que decía Salva. Vamos a ver, estamos en campaña electoral. Es el momento de conocer las propuestas, es el momento de poner los principales problemas que tiene España sobre la mesa. El problema de la inmigración irregular es un problema que tiene España, que tiene toda Europa, que está sin resolver, que está sin detectar las medidas que hay que poner en marcha para afrontarlo. Es decir, es un problema que está absolutamente en el aire en toda Europa. Yo no digo que sea solamente en España, sino en toda Europa. Pues estamos en campaña electoral, es el momento adecuado para que cada partido, para que cada candidato haga sus propuestas y explique a los ciudadanos ¿Qué solución ve a toda esta situación? Bueno, pues estamos viendo a los principales candidatos que no hablan de este tema, como no están hablando de otros, pero es que hemos tenido un debate en el que no se habló de este tema, pero es que estamos viendo que hay un debate solo. A mí me parece que haya un debate solo entre los 2 candidatos que tienen opciones de ser presidentes del gobierno, me parece que es muy poco. Eso debería regularse, y debería regularse una vez en España para que en siguientes elecciones haya debates, más de uno, y que se puedan conocer las propuestas en serio de los candidatos de este tema y de otros. Pues vamos a ver, esta noche había un debate, lo estábamos comentando antes, entre los portavoces parlamentarios. Vamos a ver si hablan de este tema por lo menos. Y hablan bien, con serenidad, es decir, sin insultarse nada más empezar y sin ponerse nerviosos como vimos el otro día el presidente del gobierno. No. O sea, hablando, poniendo sus propuestas, debatiendo. ¿Sería posible eso? Vamos a verlo. Y si no quieren asistir ante esa previsión de que pueda pasar un circo como el que vimos el otro día en el cara a cara, no se preocupen, que mañana aquí en Dando Caña se lo resumimos muy rápidamente. José María, sí que es cierto que vuestro partido ha estado siempre con este asunto, que al final es una de las preocupaciones reales que tienen los españoles. Sí, pero antes quisiera decir una cosa, Alba, si me lo permites, que se ha mencionado en alguna intervención, que es la cuestión esta de lo que se ha llamado ya de una forma casi sacrosanta, la proporcionalidad. Se habla constantemente de cómo tiene que ser la respuesta de las fuerzas de orden público ante cualquier tipo de delito, ¿no? Que tiene que haber proporción. Bueno, vamos a ver, si es que esto no hace falta decirlo. La justicia en general es una cuestión de proporción, siempre. Entonces es evidente que si, no lo sé, un ladrón de bolsos le coge a una señora un bolso por la calle y no la arrastra, no la tira, no la golpea, no la lesiona, pues sería desproporcionado que el policía que ve aquello dispare a bocajarro contra el ladrón 14 tiros y lo mate, ¿no? Esto es desproporción. Pero lo que no podemos hacer es, sobre la base de la exigencia de proporción, dejar a las fuerzas
de orden público inactivas ante el crimen. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y es lo que con este concepto de proporción sucede, no en España, sucede en toda Europa, porque en cuanto hay algo llamativo, dicen desproporcionado, desproporcionado. No, mire usted, lo que es desproporcionado es que las fuerzas de orden público tengan instrucciones de no reprimir el delito, o de reprimirlo de una forma insuficiente. Esto es lo que es desproporcionado. Y esto, pues, no lo sé, este hecho desgraciadísimo que ha dado lugar al comentario de Crónicas de Manicomio, pues indica en cierto modo esta inhibición de los agentes, a veces con riesgo de su vida o su integridad, como es este caso. Y luego está el problema de la inmigración. Bueno, es que el otro día el debate este de Sánchez y Núñez Feijóo fue un debate, en mi opinión, paupérrimo. Allí no se habló de nada. Creo que nos produjo una cierta satisfacción comprobar en su ser genuino a Sánchez, es decir, un sujeto esquinado, un sujeto que se altera, un sujeto impulsivo por momentos, un sujeto con una pulsión autoritaria neta, porque no quiere dejar hablar ni razonar, un sujeto de corta inteligencia, como he dicho tantas veces, porque es incapaz de articular algo intelectualmente sostenible o con mucha dificultad, etc. Pero el debate fue muy pobre en contenidos, esto que llamáis en la comunicación los contenidos, ¿no? Contenidos, el debate fue de cero patatero, ¿no? En terminología aznariana, que antes mencionábamos, o aznarita, o como se llame. Bien, claro, de inmigración, pues ya sabemos que el PP es una cuestión sobre la que navega de una forma más o menos hábil para no indisponerse con lo que Bruselas sigue haciendo, que es nada. Lo que postula en esta materia, a pesar del constante asalto y violación de fronteras por la Unión Europea, la Comisión Europea, esencialmente, es nada. Siguen desde el año 2015 en un proceso de renovación del sistema europeo común de asilo, 8 años para reformar un sistema que se reveló ya en aquella crisis migratoria tan grave, totalmente ineficiente. Entonces el PP, con sus temores característicos, pues no se pronuncia claramente, pero es un tema de los que trata de eludir en los debates, ¿no? Porque si no se elude, pues tiene que pronunciarse, y se pronuncia, pues no dice nada al pronunciarse, y por lo tanto, pues esa abstención nunca es bien recibida por el oyente o por el espectador. Nosotros en esto somos claros y firmes, y desde luego somos muy proporcionados, ¿eh? Nos oponemos a la tolerancia de la inmigración ilegal, o sea, nos oponemos a la tolerancia gubernativa de la inmigración ilegal, y deseamos que haya una protección de las fronteras que sea eficaz, y por lo tanto no tengamos que soportar lo que estamos soportando hace muchos años en las Islas Canarias, en Ceuta, en Melilla, en las costas de Almería, en las costas de Alicante, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, porque eso está protagonizado por personas de las que se hace comercio y tráfico, y eso es un crimen contra el derecho de gentes, y se puede impedir por estados ribereños y por cualquier estado a través de su flota en alta mar, es decir, en aguas no jurisdiccionales, que eso se llama operaciones de interdicción marítima, que no se llevan a cabo. En Australia se han practicado con gran éxito hace muchos años para evitar este tipo de inmigración y nadie dice nada. Pero aquí no nos atrevemos porque pensamos que la Comisión Europea puede llevarse las manos a la cabeza por actuar con arreglo a la legalidad internacional, perfecto ejemplo de proporción. La Comisión Europea se puede llevar las manos a la cabeza, entonces no nos atrevemos. Y nada más, y entonces pues tenemos estas fronteras desprotegidas y hay estos episodios gravísimos en los que hay decenas de muertos, en fin, una cosa lamentable. Y esto es un problema gubernativo de inaplicación de las leyes a sabiendas, y ante esa pasividad y esa lánguida forma de actuar de la Comisión Europea, que en el fondo no está disconforme con estas oleadas de inmigración masiva ilegal.
Vamos a tratar de seguir avanzando. Ahora Gaby nos va a contar la otra noticia que nos trae desde el manicomio, pero ya que estamos en esta sección y que a la 1 de la tarde tenía previsto Tezanos publicar su nuevo CIS, pues ya les adelantamos la cocina de Tezanos. El Partido Socialista ganaría las elecciones con un 31% de los votos. Le sigue el Partido Popular con el 29,6%. Sumar, que se colocaría en tercera posición según el CIS, con un 15,5%. Y en cuarta posición estaría Vox con 11,7%. Según Tezanos, el Partido Socialista tendría 3 puntos más que en las anteriores elecciones del año 2019, Partido Popular 9, Sumar no lo comparamos de forma por lo que resulta evidente, y Vox caería 4 puntos con respecto a los anteriores comicios. Esto es lo que pronostica el CIS de Tezanos en contra de todas las encuestas que hemos estado conociendo, y Pedro Sánchez además esta mañana ha dicho que se fiaba mucho más del CIS que de cualquier otro. O sea, lo que pronostica él, que él seguirá teniendo 4 años más de trabajo, es lo que está pronosticando, fundamentalmente. O sea, se asegura por sus deseos la silla profesional y el sueldo a final de mes. Me parece normal que la gente barra para su casa, sobre todo si tu jefe es un barredor nato, como es Pedro Sánchez, que no barre para otra que no sea la suya. O sea, a ver, Tezanos sale al rescate de Sánchez en el momento y de que sí más mismo. lo necesitaba el candidato del PSOE. En el momento más oportuno para él y en el momento más débil, seguramente, después del debate del lunes. Y después del pollo que montó a su equipo. Y después de todo, sale Tezanos y le echa una manita y le dice: no te desanimes, jefe, que vas a ganar las elecciones. Y pues a ver si se lo creen algunos, ¿no? Y con estos resultados gobernaría el Partido Socialista. Gobernaría 20 años. Porque la suma entre el Partido Socialista y Sumar pues llega al 47% casi. Es decir, yo creo que dan. Es muy importante también el dato malísimo que dan a Vox, que le sitúan, por supuesto, en cuarta posición. Lo de ser tercero o cuarto en estas elecciones va a ser muy importante también. Eso va a ser relevante para la hora de formar mayoría, sobre todo por la derecha, entre el PP y Vox. Es muy importante que Vox sea tercero y no cuarto, porque ahí hay muchos diputados en juego, como bien sabes, como nos puedes explicar. Y luego también me llama la atención el dato de los indecisos. Según este barómetro, los que contestan que no saben a quién van a votar son el 14,5%. O sea, que también hay unos indecisos ahí que, bueno... Ahora seguimos hablando de toda esta encuesta del CIS y los diferentes escenarios electorales, porque Cuca Gamarra ha asegurado esta mañana en una entrevista que hay que votar al Partido Popular para echar a Sánchez, claro. Pero si el Partido Popular, ya lo saben, no consigue la mayoría absoluta, se alejaría esa opción de que pudiera irse el Partido Socialista si Vox no tiene un respaldo fuerte. Antes, la otra crónica que nos trae Gaby en su manicomio. Salva, otra vez, desgraciadamente, los menores se están viendo afectados por consecuencias y actos que nada tienen que ver con ellos, incluso en cometer delitos, porque una mujer el año pasado fue detenida en el aeropuerto de Francia por tráfico de drogas. Llevaba 4,5 kilogramos de cocaína en sus maletas e introdujo bolas de cocaína por el recto de sus hijos menores. La policía, al descubrir esto, pues evidentemente se quedaron ojipláticos y no entendían nada. La niña tenía 11 años y el joven tenía 15. Se ha celebrado el juicio ahora y se le ha condenado a 7 años. Y durante el juicio esta señora dijo que lo que más se arrepentía es de haber utilizado a sus hijos para cometer este delito, pero decía que necesitaba ayuda económica para poder salir adelante. Y lo que les dijo a sus hijos es que si hacían esto, pues ella les iba a ofrecer ropa y material escolar, algo bastante increíble. Incluso el menor de 15 años en el juicio dijo que él sabía lo que estaba haciendo perfectamente, pero que quería ayudar un poco a su madre, ya que sabía que en casa las cosas no iban bien. Entonces, Alba, desgraciadamente estamos viendo cómo los menores, los más vulnerables, otra vez siguen sufriendo por estos actos. ¿Qué se le pasa por la cabeza a estas personas, a las madres que hemos visto que se van una semana de vacaciones y dejan a sus hijos, que aquí también lo contamos en el manicomio, o un caso como este? Además, lo hemos visto en muchos programas, que al introducir esas bolas de droga en el cuerpo, si alguna reventase, podría suponer la muerte directa del niño. Y que se mueren muchos, bueno, niños no, gracias a Dios, así no se mueren muchos niños, pero adultos sí se mueren de eso. De tragarse, de que la bola explote. No, pero es que tiene un riesgo fuerte por esas bolas, si se rompen o lo que sea. Yo no sé cómo se puede producir, pero vamos, poner en riesgo la vida de sus por hijos. La propia presión puede reventar, claro. Y la cocaína se esparce y por tu organismo. En el estómago, está poniendo en riesgo. Hay una cosa que se llama ácido clorhídrico, que trabaja a veces según qué tipo de... Es un corrosivo,
que hay ácidos. Vamos, y además la madre les proporcionó unas pastillas para retrasar que ellos fuesen al baño y que las bolas por ende no saliesen. No las vas a dejar en un avión, ¿no? Calvet. Sí, yo creo que desgraciadamente eso es más frecuente de lo que se piensa. Empieza a ser ya muy tosco, ¿no? Y muy conocido, pero vamos, que se utiliza la introducción en el cuerpo humano. Algunos se las tragan también. Y no veo, bueno, es lamentable por supuesto, pero ahí no veo la dejadez igual de cara a los niños de 15 años, que en algunas civilizaciones son menos niños que en otras, ¿no? Y están acostumbrados a una vida muy dura. No veo la misma dejadez que irte de vacaciones y dejarlo abandonado, evidentemente. O sea, ahí, claro, hay que saber lo que es la gran necesidad o la necesidad. Entonces es posible que fuera una decisión común a esa edad, ya 15 años, de la familia para vivir mejor. Si es para vivir mejor, en plan de te voy a comprar el móvil y tal, pues es éticamente despreciable. Pero si es para, en fin, salir adelante o no pasar hambre y tal, yo ahí, en fin, tengo un respeto a la gran necesidad, porque es difícil que los que no la padecemos sepamos lo que es eso. Cuidado con el tráfico de drogas, porque estamos viendo como muchos países están normalizando ciertos estupefacientes para tratar la depresión, como los niños cada vez a una edad más temprana, los adolescentes o jóvenes comienzan a ver en películas o en series o incluso como muchos de sus referentes se drogan y no hay ningún problema. Cuidado con lo que puede venirse en unos años si no queremos ver las calles, al igual que hemos visto en muchos sitios de Estados Unidos. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Volvemos a la página política. Les repaso brevemente qué es lo que dice el CIS de Tezanos, que pronostica que el Partido Socialista, junto a Yolanda Díaz, sumaría más que el bloque de la derecha. Un 31% de las papeletas irían parar a Pedro Sánchez, el 29,6% a Alberto Núñez Feijóo, para sumar 15,5%, y Vox, según el CIS, se quedaría un 11,7% en cuarta posición. Esta misma mañana, La Razón, fíjense su portada, parece que los de Alberto Núñez Feijóo en Génova 13 se lanzan a por ese votante de Vox y estarían dirigiendo toda su campaña hacia esos puntos de España donde el partido de Santiago Abascal está mucho más fuerte. De hecho, Cuca Gamarra, en una entrevista preguntada a todo ese votante que en su día fue del Partido Popular y que ahora apuesta por Vox, dice que hay que votar únicamente a las siglas del PP porque si no, no se va Pedro Sánchez. Si nos dividimos, gana Sánchez y que por tanto merece la pena que votemos juntos el próximo domingo 23 de julio y que lo hagamos en torno a la única papeleta que puede garantizar el cambio. Y esa es la papeleta del Partido Popular y esa es la papeleta que lidera Alberto Núñez Feijóo. Y además lo que le digo es que no le vamos a defraudar, que le respetamos enormemente y que queremos gobernar también para ellos. Precisamente ese discurso es el que está aprovechando el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez desde hace unos días, también desde que anunció la convocatoria de carácter urgente de estas elecciones del 23 de julio, machaca en la idea de Partido Popular y de Vox. De hecho, esta mañana ha vuelto el candidato del Partido Socialista a la carga. Cuando se blanquea de una manera tan impúdica acuerdos con Vox que ponen en solfa derechos y libertades del 51% de la población en nuestro país, que son las mujeres, pues realmente uno se indigna. Yo creo que hay mucha gente, incluso votantes del Partido Popular, que no comulgan con muchas de mis ideas, pero que nos une algo esencial. Y es que España no puede retroceder, debe avanzar. Y estos acuerdos del Partido Popular con Vox son un retroceso, una involución. Uno se preparan los debates, preparan los contenidos y luego pues te encuentras con un tono bronco que es completamente distinto a lo que uno esperaba. ¿Cómo veis esa línea que está siguiendo Ferraz de machacar constantemente con PP y Vox? Bueno, claro, es que he escuchado al presidente del Gobierno ahora y hablar de tono bronco en el debate del otro día, con lo que te quedas, es que es lo último, cuando ves que toda España pudo ver cómo estaba fuera de sí el presidente del Gobierno, el candidato socialista, y que sorprendió bastante, ¿no? Porque yo era de los que pensaban que Sánchez se iba
le iba a doblar el pulso a Feijóo en el debate, que le iba a ganar claramente, pero claro, es que al minuto ya se veía que Sánchez le pasaba algo, estaba desquiciado, estaba muy nervioso. Entonces, Sánchez llevaba muy confiado, llevaba únicamente 4 folios en esa carpetilla que todos pudimos ver, e incluso su propio equipo se llevó una buena bronca por no prepararle ese debate electoral. Sí, pero bueno, no sería porque no estuvo varios días ahí encerrado preparando el debate, que suspendió 4 actos, días. Claro, suspendió actos electorales y estuvo centrado exclusivamente en preparar este debate. Y bueno, pues la estrategia, porque yo no creo que improvisara, yo creo que era la estrategia que llevaba, le salió mal, porque él no pensaba que pudiera salir, o sea, su propia arrogancia, su propia soberbia, yo creo que no le cabe en la cabeza que pudiera salirle mal. Bueno, pues ahora, claro, estamos hablando, el presidente vuelve a hablar de paso atrás, de retroceso, sobre todo para los derechos de las mujeres y bueno, no sé, yo no sé si el presidente del gobierno ha visto bien los resultados del 28 de mayo. Es decir, es que están ahí, es que no han pasado 2 meses todavía. Y yo creo que ahí los españoles ya hablaron con claridad en unas elecciones de ámbito nacional lo que pensaban de las políticas del Partido Socialista y de Sánchez, ¿no? Yo creo que está un poco desubicado respecto a la realidad del candidato socialista. José María, esa llamada del Partido Popular al voto útil. Bueno, ¿qué quieres que te diga yo de esto? ¿Qué le dirías no hay ninguna novedad, estos son variaciones sobre el mismo tema. Esto lo llevamos oyendo al Partido Popular desde las elecciones de abril de 2019. Estos son variaciones sobre el mismo tema, como en la música, pero con menos interés artístico. Entonces hubo un momento malo del Partido Popular en esta actitud, que fue cuando era el presidente Casado, en el que el PP se hundió en las encuestas, y entre febrero y junio de 2022 Vox incluso superó las encuestas, siendo ya presidente del Partido Popular Feijóo. Bien, se hundió en las encuestas porque Casado no solamente apeló al voto útil, sino que Casado hizo con oportunidad de la primera moción de censura una manifestación de repudio de Vox, que es un repudio no compartido por una gran parte del Partido Popular. Es muy difícil saber qué parte. Pero por adoptar una actitud metodológicamente aséptica, digamos, que, no sé, pues que pudiera ser la mitad. La mitad de los electores del Partido Popular no compartían ese repudio de Vox por el Partido Popular. ¿Por qué? Pues por algo elemental, que ahora es lo que está haciendo el Partido Popular. Porque lo principal del Partido Popular es desalojar de la Moncloa a Sánchez. Y aquí hay una incoherencia dentro de las variaciones sobre el mismo tema. Entonces eso le salió mal a Casado, al final le cuesta, en cierto modo, además de sus disputas con Ayuso, su cargo, y aparece Feijóo. Bien. Y las elecciones andaluzas, es cierto, en junio de 2022, que han propiciado un cambio en las encuestas, que todos conocemos, sería poco realista no constatar ese cambio de orientación, en el que Vox mantiene una posición constante, y bueno, el PP pues ha crecido mucho y el PP no desea, según nos dicen ellos, yo aquí no me voy a abstener de hacer interpretaciones, según nos dicen ellos no desean el acuerdo con Vox. Y no deseando el acuerdo con Vox, cosa que, como digo, probablemente no comparte una parte muy significativa de su electorado, de los votantes del PP, insisto que cifro por prudencia en un 50%, pero que acaso sea más, no deseando gobernar con Vox, pero queriendo gobernar, tienen que volver en este tono machacón al voto útil en sus variaciones. ¿Por qué? Porque lo que pretenderán será obtener una mayoría absoluta o una mayoría que les permita acudir al viejo expediente de la coalición parlamentaria no de gobierno con el PNV, acaso con el PDeCAT, que ha moderado un poco sus posiciones en materia de independencia de Cataluña, qué sé yo si con Junts, no lo sé. Entonces, bueno, pues esto es lo que explica lo de esta Cuca, y que era ya secretaria general secretaria general no, era portavoz con Casado, ¿no? O sea que Cuca es la antirrenovación del PP, ¿no? En ese sentido.
Pero bueno, esta es la situación. Yo lo veo todo triste y lo veo mal, y además insisto una vez más y termino. Yo creo que el PP está ignorando aquello que Fraga llamaba la mayoría natural. Es decir, que en este momento hay una mayoría natural de españoles que sin duda desean que desaparezca la Moncloa Sánchez, pero también desean que haya un gobierno de PP con Vox, y creo que esa mayoría está constituida en gran parte por electores del PP. Calvet, Frangas y luego Calleja. Sí, a ver si hilo un poquito y lo hago lo más breve posible. Empiezo por lo que se dijo del debate. El debate, lo digo porque está relacionado. En efecto, por lo visto lo que más importante tiene es la imagen que se retiene, porque hablan para convencidos, etcétera, y en la imagen pues todo el mundo ha acordado, ¿verdad?, que, en fin, sale reforzado Feijóo, que estuvo incluso mejor de lo que yo esperaba. Pero es verdad que el contenido fue indignamente nulo. No se habló ni de la mesa del diálogo, no se habló de la inconstitucionalidad de la manera de combatir el COVID, no se habló de la incapacidad de las administraciones de utilizar los fondos europeos, de la unidad de mercado, de la recuperación de la COINE en España, es decir, de las políticas lingüísticas, en fin, realmente de temas esenciales, si acaso el de Marruecos, pero nada más, y todo lo demás fue una broma. Y entonces yo consideré un error, estoy viendo, que el doctor Sánchez, ¿verdad?, cogiera como línea de eso, como sustento de su intervención, dos cosas. Lo de, van ustedes a hundir a las mujeres y tal, porque pactan bon y tal. Yo digo, esto ya cansa, es decir, solo va a hablar a convencidos, ningún indeciso va a ir contigo por eso. Y la otra es eso, porque ustedes salían con Vox. Digo, pues esto ya es de una pobreza intelectual para alguien que se ha ido con Bildu y con tal, que mire usted, que yo no veo que de ahí saque usted votos de indecisos. Salvo que el PP le ayude, y el PP entra en ese trapo. No debería ni preocuparle, vamos. Yo lo que me preocupo es de gobernar este país y, por supuesto, de que los terroristas no lleguen al gobierno. Pero usted después, a ver usted, es que de una manera proactiva y activista entra en el juego de haré todo lo posible para no ganar. Mire usted, eso usted sabrá qué interés tiene. El problema que tiene el PP, yo que no voy a votar ninguno de los dos, es que precisamente lo que ha dicho doña Cuca Gamarra, es decir, hay un solo voto para garantizar el cambio. Mire usted, en las cosas esenciales, yo no estoy nada seguro que el señor Feijóo vaya a ejercer ningún cambio. Yo estoy seguro de que en las cosas esenciales, si gobierna el PP en solitario, no habrá cambio. Bueno, pues eso, es otra manera de decirlo. Ya que habéis sacado la cuestión del tema de las mujeres y la inseguridad, me gustaría meter aquí baza con un contenido que tenía reservado para más adelante, pero que me parece muy importante. Una pregunta al señor de Vox. Ahora, primero, esta mañana entrevista a Zapatero, que van a ver cómo es la línea general que sigue Ferraz, que dice que lo que se juega en estas elecciones son las mujeres que creen en la libertad y en la igualdad. Sí, hombre, hay un vídeo muy interesante que está circulando por las redes sociales que les vamos a mostrar. Recordarán que aquí en esta casa salimos un día con nuestros micrófonos a las calles directamente con el programa de Vox y les preguntamos a los ciudadanos qué les parecían en diferentes materias. Muchos de ellos veían esas medidas como muy buenas y decían incluso que eran necesarias, y luego cuando les decíamos que eran de Vox, alguno decía, uy, si yo me pensaba que esto era de la izquierda. Pues este portal de noticias ha salido también a las calles a preguntar por el programa político de Vox en torno a la defensa de la mujer, y eso es lo que ha pasado. A ver qué ha pasado. Me parecen acertadas y necesarias. Me parece fantástico. Yo creo que son buenas medidas. Me parece bien. No, si las medidas están muy bien. Yo desde luego estoy de acuerdo, por supuesto, con esto. Me parecen medidas buenas. Pues yo lo veo bien todo.
visto? Pues Podemos, lo menos. ¿De Sumar? Pues parece de centro-izquierda. Bueno, yo al PP le he oído decir hablar algo de esto también. Podrían contestar que es del PSOE, pero fíjate que yo creo que, yo que sé, del PP. El Partido Socialista. Yo creo que de Podemos, ¿no? Pues se me ocurre en PSOE y también podría ser PP, porque digo, tampoco lo... Del PSOE. Es de un partido de izquierdas. De izquierda, supongo. Pues hoy por hoy no lo sé, diría que el PSOE. PSOE. ¿Que son de Vox? Pues hombre, chocante. Ah, son de Vox. Pues no me lo creo. Es vos. Pues no sé, Qué heavy, ¿no? no me lo creo, miren, perdónenme. Son de Vox. Vaya. Sí, es llamativo. Hombre, pues la verdad, eso sincera me sorprende. Me sorprende. Me parecía más una frase más, no sé, de un partido un poco más de izquierdas. Sigue sin cuadrarte, ¿no? Ya. Los medios de comunicación dicen lo que quieren decir y lo que quieren que oigamos. No me cuadra con lo que se suele decir por lo que dicen los medios. Un poco por la imagen que dan los medios de comunicación, sí. Los medios de comunicación, la sociedad, todo lo que opina realmente, pues no parece que sea eso lo que ellos quieren. Sabemos que los periodistas y la televisión muchas veces mienten. Pues siempre y cuando esto sea verdad y siempre y cuando tanto la mujer como el hombre se ha defendido, me parece estupendo. Voy a hacer la pregunta y yo ya acabo. Ahí lo ve. No me voy a tener que ir pitando. Me extraña. No sabía que se tenía que ir usted antes. No, hombre, ¿eh? me voy a ir a las 2 en punto. No, no me voy. vale. Pero porque es que voy a celebrar San Enrique. Muy bien. Invitar a comer. Eso me parece bien. Es aquí al lado, pero tengo que ir corriendo. No, pero se lo dije el otro día a una compañera suya, hablando de encuestas, y con esto esperemos que una vez más se haya equivocado este caso clínico del pero es verdad que todas las encuestas le dan una pérdida de escaños a Vox, que roza los 20, los 15, o a lo mejor más de los 20. Y me extraña que no les preocupe, de verdad. Les digo. Ya está, yo por hoy, vamos, salvo que me insulten y tenga que replicar. Es provocación. Pero escucho mucho. Sí, es un poco de provocación ahí. Provocación. Bueno. No sé si quieres añadir algo. Sí, yo puedo hacer un comentario. Vamos a ver, las encuestas dicen lo que dicen, todos las leemos. Algunas no merecen la pena ser leídas, a pesar de que Mariano Calleja ha leído la del CIS, pero esto ya es puro simplemente para entretenernos. Son gajes con del un oficio. elemento cómico en el programa. Hay que reírnos de algo. Claro, vamos a estar aquí todo el día llorando. Bastantes motivos tenemos para ello, pero vamos a ver, las encuestas dicen lo que dicen. Entonces, algún crédito hay que darle a las encuestas en el sentido de que no podemos negar esos resultados. Que esos resultados finalmente vayan a coincidir con el resultado del día 23 de julio, pues creo que ni tú ni nadie está en condiciones de asegurarlo. Por supuesto. Y por lo tanto tenemos que tener ese mínimo reflejo democrático de considerar que hasta que no voten los españoles no sabemos cuál es su voluntad. No sabemos cuál es su voluntad. Dicho esto, ¿nos preocupa o no nos preocupa? Vamos a ver. Primero, yo confío en que el resultado no sea el que indican las encuestas. Segundo, nos puede preocupar relativamente por dos motivos. Relativamente, pero no absolutamente. Primero, aquí lo determinante, en mi opinión, y si somos realistas, tenemos que considerar que parece que el Partido Popular va por delante y se destaca en mucho. Lo deseable, como he dicho antes, es que si el Partido Popular gobierne con Vox. Porque nosotros tenemos una desconfianza acerca del Partido Popular de su intención de llevar a cabo todas las reformas, de mucha legislación disolvente y, sobre todo, que sea capaz de llevar a cabo una gestión económica que permita que España supere sus dificultades. Porque la experiencia del pasado nos indica lo contrario. Enrique, esto es así. Entonces ahora hay en las redes y en la prensa que si no sé qué, que si la deriva liberal o no liberal de Vox y no sé qué. Pero ¿cuándo ha practicado una política liberal el Partido Popular en el gobierno? Eso estoy completamente ha practicado de acuerdo. siempre una política socialdemócrata fracasada. Y claro, pues los resultados no han sido los deseados. ¿Que ha tenido éxitos en el pasado? Claro que sí, los ha tenido, pero ha tenido también muchos fracasos. Y el segundo motivo de preocupación, solo relativa y por lo tanto no absoluta, es que nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer es
una afirmación constante, en este caso sí, de ciertos principios. Y que por lo tanto, por ello es necesaria nuestra presencia en la vida pública española. Y que para hacer esa afirmación de esos principios no es fundamental tener 64 o 62. Es precisa una presencia que recuerde a los españoles ciertos principios ante estas desorientaciones de naturaleza moral y también económica de los partidos característicos del bipartidismo y, deseablemente, si hay gobierno del Partido Popular, porque sea el más votado, que Vox pueda participar y con ello, insisto, dar satisfacción a muchos votantes del Partido Popular. Yo he dicho en algún mitin, en algún acto, que los del PP, si quieren que el PP gobierne bien, tienen que votar a Vox. He llegado a decir en algún acto que esto tiene que hacerlo hasta los candidatos del PP. Si los candidatos del PP quieren que el PP gobierne bien, tienen que votar también a Vox, aunque siga siendo del PP. Pues a mí lo que me preocupa es que pierdan ustedes los 50 para se quedarán que francas y Mariano Callejas sin opinar en este asunto durante la pausa de publicidad a la que nos vamos a ir. Ya se lo reprochan a Enrique Calvet y aquí lo dejamos este asunto. Nos tenemos que ir rápidamente. Es la última pausa de publicidad ya del día de hoy. A la vuelta seguimos. Gracias. Últimos minutos de programa. Como saben, mañana es viernes, arranca la segunda quincena del mes de julio y hay mucha gente que se va de vacaciones. Y hoy precisamente nos acompaña Eduardo Morán porque tenemos que sensibilizar a los usuarios de audífonos la necesidad de reajustar esos audífonos antes de cogerse la maleta y el coche. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Pues exactamente. Cuando se lleva audífonos, a la hora de salir, igual que al coche, hay que hacerles una ITV. Hay que reajustarlo porque cambiamos normalmente de ambiente auditivo. Hay personas que van con familias, van con otro tipo de ruidos y de sonidos, que los audífonos hay que ajustarlo. Y también hay que revisarse el canal auditivo, porque muchas veces que el exceso de cera lo que hace es que cuando se llega a zonas húmedas se diluye y lo que hace es estropear el audífono. Entonces, si son audífonos antiguos, hay que pasarlos por un sistema de secado para que no haya problemas de conexión y de problema, que es lo que nos tienen. Los audífonos ya más modernos vienen todos con un sello específico y no tenemos que hacer ese tipo de procesos, pero como recomendación, revisar nuestro canal auditivo para que si hay exceso de cera poder corregirlo antes de partir o durante los primeros días de estar allí. Y segundo, revisarnos en qué ambiente vamos a estar, si vamos a ir a un crucero, vamos a la playa y va a haber familia y hay más que habitualmente en casa tenemos un ambiente más o menos regulado, regular el audífono y luego en septiembre volverlo a reajustar a nuestra vida cotidiana habitual. ¿Cuáles son los problemas más habituales que suele tener una persona que lleva audífonos durante los meses de verano? Claro, pues cuando hay humedad, que muchas veces fallan, y fallan sobre todo es que a lo mejor no dan la misma tonalidad de sonidos que deben dar, esa acústica, y puede fallar en algunas de esas. Y sobre todo el propio canal auditivo, que es una amplificación que hace nuestros sonidos, si tenemos cera y se inflama y la propia cera engrosa, pues lo que nos hace es cambiarnos nuestra capacidad de oír. Entonces, eso que siempre hemos dicho aquí, dice, sí, te estoy oyendo, pero te estoy entendiendo mal, ¿no? Eso se corrige perfectamente con, como he dicho, una limpieza o un ajuste del ver el exceso de posible cera y el reajustar como si fuera una radio, una televisión, hay que ecualizar para que podamos tener una buena audición también en verano. Pues Eduardo, para espectadores y socios del Club de Amigos, 2x1 en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita. Gracias por esta píldora que siempre haces aquí los jueves. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Y vamos ahora con otro asunto, porque ayer el Parlamento Europeo aprobó deprisa y corriendo la Ley de Restauración de la Naturaleza. Vamos a ver en qué consiste. El Pleno de la Eurocámara ha rechazado este miércoles el veto del Partido Popular Europeo a la Ley de Restauración de la Naturaleza, un texto que ha contado con el respaldo de socialistas, liberales, verdes, izquierda y de algunos eurodiputados populares que apoyaban la norma, a pesar del rechazo frontal que ha manifestado el grupo en los últimos meses. Los eurodiputados han votado las centenares de enmiendas que han perfilado un texto final aprobado por 333 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones. Una posición final que ahora les permitirá iniciar negociaciones con los 27. 70 años después de construcción europea, vamos a empezar a trabajar para tener una ley propia directa de restauración de la naturaleza. Y quiero agradecer especialmente a los científicos,
y a los jóvenes, porque son ellos los que nos han demostrado y convencido de que teníamos que tener esta ley y la vamos a tener. El hemiciclo, que llegaba dividido entre partidarios y detractores de una norma que Bruselas ve imprescindible para paliar los efectos del cambio climático, ha logrado finalmente mantener con vida el texto, después de que a finales de junio los eurodiputados de la Comisión de Medio Ambiente diesen el primer paso para abandonarla por 44 votos a favor y 44 en contra. Los agricultores están que trinan con esta ley de restauración que, como bien saben, nace con ese objetivo de preservar y proteger el entorno natural. Lo que pasa es que tiene la otra cara de la moneda, que al final estamos viendo como un 40% de los terrenos de producción agrícola en España no se van a poder destinar a ese uso. Sí, una vez más, los medioambientalistas de oferta confunden el medio ambiente con machacar al hombre. Exacto. Entonces, claro, si se trata de volver a la tierra a sus orígenes sin el hombre, no tiene ningún sentido. En todo caso, quita a todos los animales y quita a todos los vegetales y deja solo piedras. Pero quitar uno, que además es en teoría el inteligente que es capaz de hacer cosas, es una idiotez como otra cualquiera. De todos modos, es muy importante que toda la gente que tenga algo que ver con el campo, de alguna u otra manera, cuando vaya a votar, se acuerde de quién ha votado a esta ley, o sea, quién está detrás de esta ley, que es el PSOE, y algunos diputados del PP que van por libre. Es muy interesante saber eso, porque si un voto del campo se va a esta gente, es que el campo se merece igual algún palo. Bueno, la organización Asaja lo ha condenado rotundamente y dice que uno de los aspectos más alarmantes es que al final esta ley carece de todo tipo de presupuesto y que se va a cargar al fondo de la PAC. Ahora, claro, en vez de la PAC vendrá eso, sí. Pero vuelvo a decir, como vamos a votar, los señores que están ligados al campo, que sepan a quién votan. Últimos 10 minutos de programa. Sandro Meco, en Dos Continentes. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando con Zelensky? Bueno, muy buenas tardes, Alba. Vale, ya se me ha pasado el enfado. Ya estoy algo más tranquilo y debe ser que se me ha pegado la actitud del presidente de Ucrania que, como decíamos ayer, ha acudido a la cumbre de la OTAN con un solo objetivo: que su país, que Ucrania, entrase de forma inmediata en la organización, en la alianza. Sin embargo, no ha conseguido dicha misión. Sí que es verdad que le han prometido esa invitación, pero no han garantizado la incorporación inmediata. Bien, Zelensky no se tomó muy bien ese no. Sabemos que contestó a través de redes sociales asegurando que era algo inaudito, que nunca había ocurrido algo así. Sin embargo, Zelensky debe ser que le ha dado vueltas a la almohada y demás y ha pensado que la mejor forma de reaccionar es la que están a punto de ver. Entendemos que haya algunos países que tengan miedo de que nos convirtamos en miembros ahora, porque nadie quiere una guerra mundial. Y es lógico y entendible. Quiero que todos comprendan que somos gente civilizada. Ucrania está luchando y entendemos que no podemos ser miembros de la alianza mientras la guerra continúe en nuestro territorio. Está totalmente claro. Claro, y la cuestión es que cuando nos enfadamos y respondemos atendiendo a las emociones y no tanto a nuestro pensamiento, intentamos ser los primeros que intentamos que esta situación se normalice, en poder llegar a una especie de normalidad y que de alguna forma se olvide todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, el resto de gente no suele pensar así y los Estados Unidos están más divididos que nunca con esta cuestión. Ninguno de los grandes candidatos republicanos está de acuerdo con la decisión de la OTAN, que ha sido apoyada también por Joe Biden. Hemos visto a dos figuras republicanas que están en desacuerdo con el presidente de los Estados Unidos por dos cuestiones totalmente distintas. Vamos a ver primero el testimonio de la candidata a la presidencia por parte del bando republicano, Nikki Haley. Quiero decir, creo que acaba de hacer el día a Putin. Mira lo que ha ocurrido. Han obviado la estrategia que podía acabar con esta guerra. Mira, si miras a la OTAN, y yo la conozco porque he lidiado con ellos en las Naciones Unidas, es que suelen acobardarse y tienes que ser dura con ellos. Me ha ocurrido muchas veces. La clave es que no hay ninguna razón por la que Ucrania no deba ser parte de la OTAN. Bien, la palabra clave aquí es el miedo. Nikki Haley tiene una teoría, y es que si Ucrania se mete en la OTAN, Rusia de alguna forma se acobardaría y se retiraría, de hecho, de la contienda en Ucrania. Pero esa es su teoría. Matt Gaetz, sin embargo, ve la OTAN como una plataforma de oportunidades y no necesariamente para Ucrania. Y es que, Josep María Francàs, has vuelto a hacerlo. Vaya. Has vuelto a hacerlo. Ayer soltaste un debate que el propio congresista Matt Gaetz
ha dicho casi en tus mismas palabras en la televisión estadounidense. Por cierto, ¿por qué escoger a Ucrania? ¿Por qué no invitamos mejor a Rusia? Podríamos firmar una alianza contra China. ¿Realmente quieren hacernos creer que los tanques rotos de Rusia nos dan más miedo que el hecho de que China esté creando una base militar secreta en Cuba, a 90 millas de los Estados Unidos? Si tenemos que escoger a Rusia o Ucrania para la OTAN, tendríamos que hablar de que Rusia posiblemente nos ofrezca un mayor beneficio. Y esta es la cuestión y es el gran debate en Estados Unidos. ¿Cómo tiene que proceder la OTAN? ¿Tiene que esperar a que la guerra acabe para poder incorporar a Ucrania? ¿O de hecho no tiene que plantearse incorporar a Ucrania en absoluto, sino quizá ceder en ese propósito que hablábamos ayer del origen de la OTAN y ceder con respecto a Rusia para que puedan combatir al que parece ser el gran enemigo, que es China? Sí, ya incluso hay quien da un paso más, ¿eh? Eso habrá Estados Unidos después. Claro. Es la cuestión. Entonces, ahora mismo la cuestión es que la cumbre de la OTAN tampoco ha aportado mucho en cuanto a la discusión de la guerra se refiere. Sabemos que sí, que los países aliados, especialmente aquellos que pertenecen al G7, van a aportar una serie de armamento a Ucrania. Eso es verdad. Pero el propósito de Zelensky no se ha cumplido. El propósito de todos aquellos que querían ver a Ucrania en la OTAN tampoco se ha cumplido. Entonces, al final, yo creo que después de estos días, la sensación con la que nos quedamos sigue siendo con la misma incertidumbre con la que ha comenzado esta cumbre de OTAN. Joe Biden ahora mismo está en Finlandia. Es cierto que también es un país muy interesante en cuanto a la situación con Rusia se refiere. Pero de momento no tenemos ninguna certeza sobre cuál va a ser el rumbo de la OTAN. Sí, parece que la invitación se enviará a Ucrania cuando la guerra finalice, pero ¿cuándo va a ser eso? Pues, y bueno, la invitación del dicho al hecho hay un trecho. Pero yo tengo una pregunta que te quiero hacer, a ver si la sabes tú. Tengo la sensación de que cuando Estados Unidos dice que ayuda a Ucrania, quiere decir, te vendo y ya me pagarás cuando puedas. Y cuando la Unión Europea ayuda, quiere decir, te regalo y no cobraré nunca. ¿Está bien enfocado así? Más o menos sí, pero es que además hay un problema añadido con Estados Unidos y lo ha reconocido el propio presidente Joe Biden, que la cuestión es que ahora mismo lo que Ucrania necesita es artillería y es que Estados Unidos, en palabras de nuevo de Joe Biden, no tiene el armamento como para ofrecerlo. Por eso están... Munición, no tiene munición. Eso es, por eso están utilizando armamento que es ilegal en muchos países como las bombas de racimo, porque el stock que tiene Estados Unidos no es suficiente y era algo que denunciaba Donald Trump hace unos meses y se le tildó de loco. Sin embargo, ahora Joe Biden ha sido el que ha reconocido oye, que no tenemos los recursos necesarios para poder asistir a Zelensky en esta contienda. Se lo puede comprar a Rusia, ¿no? Es otra posibilidad, o a Bielorrusia. O a Bielorrusia o a China es más complicado. Y Sandro, ¿qué va a hacer Putin? Claro, Putin tiene una invitación en su mesa. Porque China ha visto todo lo que ha ocurrido, incluso la propuesta de la OTAN, y ha dicho, oye, que quizá a mí esto no me interesa. Y solo por si acaso ha lanzado una invitación a Vladimir Putin que el presidente de Rusia ha aceptado. Y es que el presidente, aún sin conocer la fecha clave, va a visitar a Xi Jinping en los próximos meses para poder afianzar esto, para que Xi diga, oye, no te olvides de hecho de en qué bando estás jugando, que los dos estamos en el mismo barco, que no haya ningún tipo de problemas. Entonces esta es la cuestión. Es cierto que la secretaria Yellen ha visitado hace muy poco China y con el único objetivo de que las dos grandes economías mundiales pudieran coexistir, pero a la vez sí está diciendo, oye, que me parece muy bien que tengamos una especie de entendimiento con Estados Unidos, pero que yo sé quiénes son mis amigos, sé además lo que estoy haciendo en la guerra, porque la postura de China en la guerra ha sido bastante ambigua y todo es precisamente por esa relación que tiene con Putin y poder juntos establecer una estrategia ya no solo para la guerra, que está Taiwán por medio, que hemos oído las palabras de Joe Biden, que si China invade Taiwán, la OTAN va para allá. Entonces, esta reunión es importantísima teniendo en cuenta la propuesta, teniendo en cuenta el conflicto en Taiwán y, sobre todo, el futuro del orden mundial tal y como lo conocemos. Todo esto y mucho más en Dos Continentes. Nos quedan apenas unos minutillos que me gustaría centrar en la cuestión de Isabel Díaz Ayuso con Mariano, que ha podido acompañarla esta mañana en la Asamblea de Madrid, porque ayer conocíamos esa noticia de que perdía a su bebé de 8 semanas. Esta mañana estaban todos los periodistas y analistas políticos sorprendidos con el hecho de que una compañera de Asamblea, como puede ser Mónica García o Juan Lobato, se acercase para hablar y apoyar en unos momentos como estos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hombre, es que solo faltaría que no se pudiera, pero está muy bien que dos personas del Partido Socialista y de Más Madrid que apoyan el aborto abiertamente
pues al final se acerquen a Ayuso para mostrarle su... Sí, la verdad es que la presidenta ha llegado a la Asamblea esta mañana muy tranquila, relajada, bien, es decir, se la veía emocionada, obviamente, ¿no? Pero es verdad que ha tenido el apoyo y muestras de cariño de todos los grupos políticos. Las redes sociales son otra parte, porque ahí hemos visto cada miseria y cada comentario sencillamente repugnante que no se puede calificar de otra manera. Pero lo que son los partidos, ella misma nos ha dicho que todos los partidos de la Asamblea, que son 4, pero también los partidos nacionales, todos se han dirigido a ella o le han expresado, le han hecho llegar sus muestras de apoyo, de cariño, de afecto. Y bueno, pues ella está trabajando ya, es decir, pues ha tenido este problema ahora, ha perdido al bebé que estaba esperando y que ella quería muchísimo. De hecho, pues en el debate de investidura que tuvo hace unas semanas, pues ella ya sabía que estaba embarazada y bueno, pues lo vivía con máxima ilusión. Pero bueno, sigue para adelante y la agenda que tiene pues se va a cumplir a partir de hoy mismo, que ha estado en la Asamblea y ya tiene reuniones y mítines. Pues hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en el debate de Dando Caña. Ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza al Toro, nuestra página web www.eltorotv.com y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Nosotros nos vemos mañana aquí puntuales, como siempre, a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz jueves. Gracias por escogernos.